Unos te dirán que lo más profesional es trabajar a 32 bits, otros que los profesionales de reconocido prestigio trabajan a 24 bits. Otros te dirán que no, ni 24 ni 32, lo más profesional es trabajar a 32 en coma flotante, o como seguramente lo ponga en tu DAO, 32 float. Pues bien, en este vídeo vengo a darte mucha información fácil de entender para que tú mismo llegues a la conclusión de si quieres trabajar a 32 bits, a 24 bits, a 32 en coma flotante y todo lo demás. Pues si te parece interesante, quédate que vas a aprender muchísimo. ¡Muchísimo! Vamos con el punto inicial, que sería en qué afectan los bits a la calidad de mi audio. El audio, antes de ser captado por nuestro sistema de grabación, tiene una calidad infinita, una resolución imposible de abarcar por los sistemas digitales actuales. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestro oído tiene ciertas limitaciones y el audio digital actual puede estar muy por encima de lo que realmente podemos captar. Así que esto es bastante sencillo. A mayor número de bits, mayor calidad de sonido vamos a estar captando. Así que a la hora de registrar digitalmente una señal, a mayor cantidad de bits que la podamos registrar, pues más se va a parecer ese audio al original. Voy a hacer un símil para que lo entendáis, que sería algo así como los píxeles. Si tenemos una imagen con pocos píxeles, vamos a tener poca definición, y si tenemos muchos píxeles vamos a poder representar mucho mejor esa imagen. Bueno, pues hasta aquí bastante sencillo. Si podemos grabar a 64 bits en coma flotante, pues grabamos a 64 bits y así vamos a tener una calidad del copón. Pues en realidad esto no es del todo así, porque también tienes que tener muy en cuenta la calidad a la que está grabando tu interface. Tu interface seguramente está grabando como mucho a 24 bits y 192 kHz o 96 o 48, etcétera. 192, 96, 48, 44, 100, todo esto es la frecuencia de muestreo, que básicamente son las muestras por segundo que va a captar nuestro audio, pero esto ya lo veremos en otro vídeo porque no quiero daros información de más. Pues lo dicho, si nuestro interface de audio está captando a 24 bits como máxima resolución, grabar a 32 bits puede no tener demasiado sentido, porque lo que está haciendo nuestro DAO es inventarse bits de más que va a trabajar el DAO con relación a intermedios, es decir, si de 1 a 2 tenemos un valor, pues el que se inventa el DAO sería un valor intermedio. ¿Y queremos que nuestro DAO se invente información? Pues depende, porque esto funciona así si por ejemplo trabajamos con 32 bits enteros. Si trabajamos con 32 bits enteros, que sería 24 bits, 32 bits, luego estaría el coma flotante, que ahora os contaré un poco cómo va esto. Pues en este caso, si la captación de audio no puede registrar esos 32 bits de forma nativa, yo no le veo mucho sentido a grabar a 24 bits, pero luego en nuestro DAO poner 32, porque esto además a nivel de diferencia no nos va a dar mucho más rango dinámico y el DAO, como os comento, va a estar inventándose un montón de información. Luego además, a la hora de exportar, vamos a tener que cuantizar todo esto de 32 bits a 24 bits, con lo cual vamos a tener que utilizar dithering, que es una especie de ruido muy bajito que prácticamente no vamos a percibir, para reducir la cantidad de errores que se van a generar, y estos errores se traducen en distorsión y en cosas que no molan mucho. Pero luego entra en juego el 32 bits en coma flotante. ¿Qué significa esto de 32 bits en coma flotante? Pues básicamente, para que no te marees mucho, entran en juego los decimales. Y tú pensarás, si yo grabo a 24 bits, no puedo grabar a más de esa resolución porque mi interface no capta más de esa información. ¿De dónde sale esta información extra del coma flotante? Pues esta información extra sale de los procesos que tú vas a generar en el DAO. Es decir, en el momento que tú pongas un saturador o pongas una reverb, se va a generar mucha más información, mucha más resolución, y si estás trabajando en un sistema de enteros como puede ser 24 bits o 32 bits, pues va a haber problemas de cuantización que se pueden traducir en distorsión. Sin embargo, si estás trabajando en coma flotante, esos 24 bits van a ser exactamente igual, vamos a tener la misma información, pero vamos a tener 8 bits extra para cálculos muchísimo más certeros, con lo cual vamos a conseguir menos problemas de cálculo que pueden llegar a verse traducidos en distorsión. Además, al entrar en juego las comas, el rango dinámico es exponencial. A 24 bits tenemos un rango dinámico de 144 dB, que ya es superior al rango dinámico del ser humano, que está alrededor de 120 dB. Cuando hablamos de rango dinámico nos estamos refiriendo desde el sonido más bajito que podemos escuchar al sonido más alto que podemos escuchar. El ser humano puede escuchar por encima de 120 dB, pero ya estaríamos en el nivel de dolor. Pues bien, a 24 bits ya tendríamos un rango dinámico superior al que podemos percibir. A 32 bits enteros tendríamos aproximadamente 192 dB, que como veis no habría tampoco tantísima diferencia, y obviamente estamos muy por encima de la resolución que podemos captar de forma natural. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando entran en juego las comas? Que este cambio es exponencial y podremos alcanzar un rango dinámico de más de 1500 dB, lo cual es una auténtica locura y lo podríamos valorar casi como infinito. Aunque también puede entrar en juego 64 bits en coma flotante, que podéis imaginaros cómo se multiplica y hasta dónde puede llegar esto. Pues bueno, perdón por la chapa, pero creo que es bastante importante saber todo esto
antes de decidir si estar trabajando a 24 bits, a 32 bits en coma flotante o lo que sea. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, es porque eres un amante del contenido de larga duración. Y si te apetece, déjame un comentario para saber que has llegado hasta aquí y que eres de los que les gusta aprender de verdad. Pues bien, con esta información vamos con los pros y los contras de trabajar a 24 bits o a 32 en coma flotante. Yo ya he descartado los 32 enteros porque yo creo que no compensa que nuestro DAO se esté inventando información para trabajar a 32 bits, que encima va a consumir más, y después esa cuantización, bueno, todo lo que os he estado contando hasta hace un poco. Así que vamos con los pros de trabajar a 24 bits. Si trabajamos a 24 bits, nuestro ordenador va a ir un poquito más fluido, va a tener menos procesamiento que tramitar, y esto va a hacer que funcione de forma más liviana. Además, nuestros proyectos van a terminar siendo menos pesados. Otro pro trabajando a 24 bits es que no vamos a necesitar convertir esa información a la hora de exportar, porque si exportamos a 24 bits, pues ya hasta 24 bits no tenemos que poner Ether, con lo que nos estamos ahorrando un proceso y un ruido extra que, aunque sea imperceptible o poco perceptible, pues bueno, es un ruido que está ahí. Otro pro es que es más calidad de la que podemos percibir y que puede ser más que suficiente. Vamos ahora con los pros de trabajar a 32 bits en coma flotante o 32 bits float. Pues bien, si trabajásemos a 32 bits enteros, toda esta información que os comentaba se la inventa el DAO y sería poco recomendable. Pero a 32 bits en coma flotante, esta información no se la inventa. Esos 24 bits, esa calidad es exactamente la misma. Con lo cual, a cambio de más peso, vamos a tener una información extra que va a completar la que ya tendríamos con los 24 bits, y lo que vamos a conseguir es que con el procesamiento que vayamos generando, menos problemas de distorsión. Además, también nos puede servir como una especie de seguro. ¿Por qué? Pues porque como tenemos tanto rango dinámico, si hacemos algún procesamiento superando 0, no se va a cortar la señal y la vamos a poder recuperar posteriormente. Por ejemplo, exportamos un máster que supera 14 dB por encima de 0, pues estamos exportando a 32 bits en coma flotante, toda esta información la vamos a poder recuperar. Y va a ser fidedigna esta información. ¿Seguro que va a ser fidedigna esta información? Pues vamos a comprobarlo de una forma muy sencilla. Por ejemplo, tenemos aquí un archivo de audio que vamos a escuchar. Vale, pues este audio no está llegando a 0, pero está muy cerca, así que si duplicamos esta señal y la duplicada le sumamos 6 dB, en esta pista vamos a estar superando 0, que esto puede ser un problema, pero si exportamos a 32 en coma flotante, esa información la vamos a poder recuperar. Y esa información que recuperamos va a ser exactamente la misma que originalmente. Pues es bastante fácil de comprobar. Vamos a exportar esta pista, haciendo un render in place es más que suficiente, y ya tenemos aquí nuestra pista superando ese 0. ¿Qué ocurre? Que si bajamos esta ganancia, descubrimos que seguimos teniendo la dinámica intacta. ¿Pero es realmente intacta? ¿Hemos sufrido algún tipo de alteración? Pues lo vamos a comprobar de una forma muy sencilla. Directamente vamos a poner ahora menos 6 dB en la pista que hemos procesado. Ahora estarían exactamente al mismo volumen y ahora una de las pistas le vamos a invertir la polaridad, invertir la fase. Vamos a fase, invertimos polaridad y ahora si fuesen exactamente la misma señal se cancelará 100% y nuestro máster no recibirá nada de señal. Sin embargo, si hay algún tipo de diferencia, nuestro máster recibirá esas diferencias y sí que observaremos algún cambio. Vamos allá. Vamos al mezclador, ponemos play y como podemos observar no llega ningún tipo de información. En el momento en el que yo varío un poco el volumen, ya llega algo de información al máster. Así que ya podemos decir sin lugar a dudas que la información que recuperamos es exactamente la misma que teníamos originalmente. Y luego los contras de trabajar a 32 bits en coma flotante pues son los que ya os he comentado. Tendremos que luego utilizar dithering. A la hora de exportar vamos a tener más peso en nuestros proyectos y más cálculos que gestionar nuestro procesador. De todas formas, si tenéis un ordenador relativamente actual, no va a suponer demasiado problema. Así como la frecuencia de muestreo sí que puede afectar mucho más a nuestro procesador, los bits no se terminan traduciendo en un consumo tan drástico. Como aporte extra, este seguro que os comentaba que nos ayuda a recuperar esta información no funcionaría, por ejemplo, si tenemos puesto un limitador en el máster o tenemos un clipper. Todo esto va a limitar esa señal a 0 o al umbral que hayamos seleccionado y cuando exportemos esta señal estará cortada. También tener en cuenta que si trabajamos a un volumen excesivo, estamos muy por encima, aunque no tengamos saturación ni distorsión por estar trabajando en coma flotante, este proceso se puede ver afectado por el tipo de plugin. Hay plugins que funcionan heredado del mundo analógico con un punto dulce, es decir, si estamos trabajando a mucha más señal, esa señal se va a ver traducida en nuestro plugin por saturación o por procesos mal trabajados. Y esto nos puede ocurrir sobre todo cuando trabajamos con plugins de emulación analógica. Pero ya os digo que no todos, muchos de ellos trabajan
trabajan con esas curvas, pero no afecta realmente el volumen al que está entrando la señal. Trabajando un gain staging adecuado, todos estos problemas no los vamos a tener. Y ahora sí, con esta información llegas a la conclusión que tú quieras. Creo que es muy fácil decir que como yo trabajo es como hay que trabajar, que es como se trabaja de forma profesional, pero eso no es así. Hay infinidad de variables que a ti te pueden llevar a decidir una cosa u otra y son totalmente válidas y respetables. También quiero que sepas que ofrezco servicios de mezcla, de mastering, de edición. Si quieres que forme parte de tu proyecto, ponte en contacto conmigo en este correo y nos ponemos a trabajar. También tienes mi canal de Patreon, patreon.com/feraslanz, en el que puedes aprender muchísimo porque todos los meses pongo ejercicios. Hay mucho más de un año de multitracks y de ejercicios en los que vas a poder aprender trabajando, que es la mejor forma. Y para saber que has llegado hasta aquí, me gustaría que me dejaras algún emoji que me diga que has llegado hasta aquí. Por ejemplo, el monete que se tapa los ojos o los oídos, y así sabré que eres un aprendedor premium. Y para más vídeos y consejos como este, pásate por el canal y aprenderás muchísimo. ¡Muchísimo!